Derecho Procesal Penal, Florencio Mixán Mas, les da la bienvenida a nuestra quinta conferencia virtual. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Germán Esmolarana, quien es decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a su vez en esta misma casa de estudios es profesor de la Cátedra de Ejecución Penal. El día de hoy el profesor nos expondrá acerca de los desafíos que experimenta nuestro sistema penitenciario en este marco de estado de emergencia que estamos viviendo. Algunas recomendaciones antes de iniciar, por favor, a todos los participantes, que es silenciar sus micrófonos. A su vez, en el chat van a poder formular las preguntas que crean convenientes, las cuales van a ser leídas al final de la exposición. Sin más preámbulos, profesor, le damos otra vez la bienvenida, agradecerle por su participación y puede iniciar con su exposición. Astrid, muy buenas tardes a todos los miembros del taller Florencio Mixán Mas, un gran procesalista y un hombre que dedicó su vida al campo del derecho. A él un homenaje que nosotros siempre le hemos rendido, y San Marcos le rindió, inclusive dando con su nombre al aula de litigación oral. Agradeciendo a ustedes esta oportunidad, es importante un poco dilucidar el tema del problema carcelario. Como hemos indicado de hace mucho tiempo, el problema carcelario constituye uno de los grandes problemas de la situación en el Perú, toda vez que el crecimiento poblacional ha ido ahondándose día a día, año a año, sin que esto pudiera haber tenido mayor atención por parte de la autoridad. Hemos visto que la capacidad, tal como ha indicado el Instituto Nacional Penitenciario, en los 68 establecimientos penitenciarios, es de 30.223 internos. Sin embargo, a la fecha, tenemos 97.500 internos, lo que implica que estamos más o menos con 50.000 internos de más en las cárceles. El hacinamiento históricamente, tal como lo establecen ya los estudios efectuados sobre esta materia, indican que si tenemos un hacinamiento mayor a 120 o 126, estamos hablando de una hipersobrepoblación carcelaria. Y en el Perú estamos sobre 148% de crecimiento o de hacinamiento poblacional. ¿Qué ha traído como consecuencia esto? El hacinamiento carcelario contradice el objeto del campo penitenciario. La Constitución Política del Estado determina en el artículo del derecho de las personas el derecho que el interno tiene de ocupar ambientes adecuados, o sea, un ambiente que le permita trabajar, permita permanecer en el establecimiento carcelario y tener una mínima condición humana en el establecimiento penitenciario. Y el artículo 139 establece la finalidad y objetivo del campo penitenciario, que es la rehabilitación para efectos de tratamiento y resocialización, teniendo en cuenta que el interno, al fin y al cabo, es un producto de la comunidad social que momentáneamente es recluido en el establecimiento penitenciario para efectos de juzgamiento en el caso de los procesados y en el caso de los sentenciados para efectos de rehabilitación. En ese marco, el interno pertenece a la comunidad social y por lo tanto de él se desliga momentáneamente para efectos de tratamiento y volverá a ella una vez que obtenga su libertad, y debe ser esta en condiciones mejores. Sin embargo, ¿qué ha pasado en el Perú? Desde el año 2002, en que se empieza a discutir respecto a la aplicación de la ley penal en su relación con el campo penitenciario, el Tribunal Constitucional se pronunció en cuanto a la vigencia de la ley 27770 en lo que concierne a los delitos con tramitación pública, indicando de que en una interpretación que la aplicación de esta norma debería ser
para las normas en el campo penitenciario a partir de la solicitud del beneficio penitenciario. Siempre y históricamente en penales se utilizó la ley vigente al momento de la comisión del delito, porque esa es la norma que transgrede el interno y por lo tanto también sabe qué restricciones o limitaciones puede tener en el campo penitenciario. En este marco, desde ahí empieza un poco la discusión en el campo penitenciario de poder ver qué norma es aplicable. Nosotros siempre hemos sido partidarios de que la ley aplicable para el campo penitenciario es la ley vigente al momento de la comisión del delito. Eso lo explicamos detenidamente en nuestro trabajo sobre la realidad y situación carcelaria en el Perú y los beneficios penitenciarios del 2006. Sin embargo, en estos 10 últimos años hemos visto un crecimiento acelerado de la población carcelaria y esto debido fundamentalmente al surgimiento de nuevas modalidades delictivas como feminicidio, marcaje, crimen organizado y otros más que han determinado que el Estado, dentro de la política criminal, con la finalidad de frenar estos delitos, de normas mucho más drásticas que impone inclusive cadena perpetua, penas de 30 a 35 años y restricciones o limitaciones a beneficios penitenciarios. El campo penitenciario, tal como establece nuestro Código de Ejecución Penal, tiene por finalidad velar por los internos en los centros penitenciarios. En ese contexto, ¿a qué se ha debido este crecimiento poblacional en el Perú? Se ha debido fundamentalmente al desconocimiento posiblemente del verdadero rol que tiene el campo penitenciario en la sociedad misma. El campo penitenciario es la depositaria de la acción rehabilitadora para el interno a efectos de devolver al hombre encarcelado, ¿no?, en condiciones mejores de las que provocó la reclusión. En ese contexto vamos viendo que en estos 10 últimos años todas las normas han sido mucho más drásticas en el campo penal, represivas y por otro lado limitativas para beneficios penitenciarios. El Perú desde el año 69 ha optado por el sistema progresivo penitenciario que todos hemos leído y discutido durante mucho tiempo. Y en este sistema, a diferencia de los otros sistemas que puede ser de aislamiento celular o del sistema mixto, ha escogido el Perú en el artículo 4 del Código de Ejecución Penal, establece taxativamente que la rehabilitación y tratamiento del interno se realiza mediante el sistema progresivo. Este sistema que va progresivamente, como su nombre indica, por etapas, hasta una fase de liberación, en la fase de confianza, donde hay que otorgar semilibertad y libertad condicional. Nosotros hemos sido siempre partidarios de que al interno se debe ofrecer, ¿no?, mínimamente algún beneficio de prelibertad para que su estancia o permanencia en el establecimiento penal y el sometimiento a las reglas que rigen la misma sean acordes a su comportamiento. En ese contexto, el acceder a un beneficio penitenciario no consideramos tampoco que sea automática, tal como algunos han establecido que el beneficio puede ser un derecho para el interno. Nosotros siempre lo hemos considerado como un incentivo para el interno en la categoría de un derecho expectaticio. Lo que ha ocurrido también es que el Estado, dentro de su política criminal, no ha tenido una orientación adecuada respecto al campo penitenciario para frenar este crecimiento poblacional y no ir viendo las medidas adecuadas que puedan permitir o posibilitar este crecimiento desproporcionado que afecta a la población reclusa. Afecta porque el hacinamiento carcelario colateralmente trae como consecuencia una serie de problemas al interior del establecimiento penitenciario. Para nadie es ajena la situación
que en las cárceles hay robos, desde las cárceles se han manejado algunos actos delictivos al exterior y que han permitido inclusive la incursión en cárceles para detectar algunos elementos que estaban sirviendo para extorsión o secuestro en la comunidad dirigido por organizaciones criminales del campo penitenciario. También este hacinamiento afecta la buena clasificación penitenciaria. Uno de los objetivos técnicos fundamentales del campo penitenciario es que debamos concurrir o debemos tener una clasificación penitenciaria que permita ubicar al interior de los establecimientos penitenciarios en grupos homogéneos adecuados. Jóvenes, adultos, geriátricos, madres con niños, madres gestantes, tuberculosos, etcétera, a efectos de determinar por la autoridad penitenciaria los mecanismos tendientes al tratamiento carcelario que produzcan la rehabilitación, pero separados en grupos igualitarios u homogéneos. Esto es factible solo realizar un buen tratamiento penitenciario si tenemos establecimientos penales adecuados, si tenemos establecimientos penitenciarios que mínimamente puedan permitir una buena clasificación, reconociendo que la clasificación y reclasificación es un procedimiento técnico en el campo penitenciario. ¿Qué ha ocurrido ahora? Ha ocurrido que el hacinamiento carcelario galopante en estos últimos 5 años fundamentalmente ha hecho que los establecimientos penitenciarios sean prácticamente ingobernables, donde impera el desorden, donde la seguridad no puede garantizar la vida o la permanencia del interno y donde no puede efectivamente realizarse o llevarse a cabo un tratamiento técnico resocializador, sin dejar de reconocer que en algunos penales, como provincias, por ejemplo, hemos estado nosotros en Cusco, Ayacucho, el gran porcentaje de los internos trabaja y es eso lo que debe propender el campo penitenciario. ¿Qué ha pasado además para que ocurra este crecimiento poblacional que ahora todo el mundo recién pareciera darse cuenta y nosotros año a año hemos estado solicitando su análisis? Ha ocurrido que al crearse nuevas figuras delictivas se han dado nuevas leyes, por ejemplo, como las leyes que modifican también el caso de narcotráfico, los delitos de violación sexual, que han establecido penas mucho más drásticas y la restricción o limitación a beneficios penitenciarios. Se ha creado la ley de crimen organizado con todas sus modificatorias, que también establece ahora la última modificatoria, inclusive la sola pertenencia a una organización criminal impide el acceso a beneficios penitenciarios. Por otro lado, en los delitos contra la libertad sexual también casi todo el capítulo pertinente se ha incorporado a no acceso a beneficios penitenciarios, lo que implicaría técnicamente o académicamente realizar un análisis minucioso de todas estas normas, no con el objeto de que la gente que ha hecho un daño mayor o causado una grave lesión pueda salir. No estamos en ese contexto, sino pueda revisarse estas normas a efectos de que en el campo penitenciario también se reconozca al interno que trabaja y estudia y puede acceder con anticipación a mecanismos de prelibertad. ¿Qué ha ocurrido ahora? Este crecimiento recién a raíz de COVID-19 llama la atención y nosotros hemos estado siempre incidiendo en esto. Es lógico en un establecimiento penal hacinado, por ejemplo. Tenemos Sarita Colonia para 700 internos, hay cerca de 4.000 o más de 4.000 internos. Lurigancho para 3.300 tiene 10.500 de 1.800 internos. Y así en todos los establecimientos penales grandes, en los 68 penales, o sea, más grandes, tenemos hacinamiento carcelario, hacinamiento penitenciario, que independientemente a no permitir
un adecuado tratamiento y un adecuado trabajo y educación del interno en la cárcel en lo que puede descansar el tratamiento penitenciario, es germen de una serie de otros factores, como por ejemplo, factores que afectan a la salud del interno. Uno de los puntos que nosotros no habíamos hablado, como o sea, no teníamos el tema de COVID, pero dijimos ya en nuestro trabajo 2006 y estamos repitiendo en este último trabajo que estamos por finalizar, de que las cárceles hacinadas son fácilmente vulnerables por efectos de salud. Por ejemplo, hablamos nosotros de tuberculosis. En establecimientos carcelarios donde está el hacinamiento marcado, es mayor el índice de infección por tuberculosis, al que debemos agregar contagios de otras clases de enfermedades contagiosas como sífilis y otras que pudieran darse. Independientemente a esto, el interno tiene en un hacinamiento carcelario la inseguridad personal. El establecimiento penitenciario debe dar seguridad a la persona porque su detención debe merecer su permanencia para efecto de juzgamiento en caso procesado, que son casi un 48%, y el cumplimiento de la sentencia bajo los parámetros que dicta el órgano jurisdiccional. En ese contexto, por ejemplo, yo leía un oficio que había enviado el Instituto Nacional Penitenciario al Poder Judicial donde decía que ellos no iban a recibir los internos. Era esto posiblemente una determinación desesperada. Sin embargo, el Código de Ejecución Penal es muy claro. Dice, quien determina el ingreso a reclusión o ingreso al establecimiento penitenciario es el juez. Pero quien determina la ubicación del interno en los diferentes ambientes o establecimientos que tiene el sistema es el Instituto Nacional Penitenciario. En este contexto, esta sobrepoblación carcelaria ahora sí ha llamado la atención y nos llama muchísimo y nos convoca, creo, a todos preocuparnos por la vida de la persona. En el caso de Chile, por ejemplo, que incorporó en su legislación cárceles privadas, con 10 cárceles privadas, con todo lo que ha significado también las críticas a esto. En el Perú, lo que ha ocurrido es que se han dado normas drásticas sin acceso a beneficios, entonces es como si usted tuviera académicamente, ¿no?, un reservorio de agua, ¿no?, sin el rebose correspondiente, esto se va a llenar y puede inundar un ambiente que tú no lo esperabas. Por eso los beneficios penitenciarios fundamentalmente de prelibertad son mecanismos de egreso anticipado a la población de la población penal, a la comunidad, en tanto ellos estén rehabilitados y no ofrezcan peligro para la comunidad. Esto ha significado, por ejemplo, que en el Perú recién un poco invoquemos el problema del hacinamiento, sintamos el hacinamiento. Los últimos 5 años, podríamos decir, se ha caracterizado porque no solamente hemos tenido leyes más drásticas, sino también que hemos sido muy partidarios, ¿no?, de la prisión preventiva. La prisión debe ser, o la reclusión debe ser la última finalidad para el proceso, porque si existen otros mecanismos, nosotros lo que hacemos es, o indicamos, que en algunos casos, será necesaria la prisión preventiva, si lo consideramos, pero en otros habría que utilizar, ahora, en esta situación que nos encontramos, mecanismos de sustitutivos o sustitutos a la prisión, como la comparecencia restringida, no la detención domiciliaria y todas esas cosas. Creo esta pandemia nos ha hecho un poco reflexionar en el problema carcelario que era latente y ver que esta situación podía producirse en algún momento. Yo en algún momento decía en cárceles, no, ¿qué pasaría si en Lurigancho se produce un incendio, por ejemplo? Hay poca agua, tanto hacinamiento, la suciedad reinante, entonces esto podría ser una catástrofe también que hay que
hay que estudiarlo y hay que decirlo. Sin embargo, para paliar este crecimiento poblacional, el Instituto Nacional Penitenciario ha diseñado hace creo 2 años la construcción de 2 establecimientos penitenciarios, uno en Iquique y el otro en Arequipa, con una población de 3.200 cada uno. Ya con 3.200 la población penal es muy alta, ¿no? Nosotros proponíamos establecimientos penales con 1.000 o 1.500 internos, manejable, pero sin embargo, si tenemos 6.200 que pudiera albergarse en estos nuevos penales, vamos a seguir teniendo una población creciente muy alta todavía a la fecha. Por ejemplo, yo tengo un dato, el 2006 Perú tenía 22.548 internos. 10 años después, en el estudio que estamos haciendo, dice, tenemos 76.000 internos, 76.092 internos. Esto ha significado en 10 años, del 2006 a 2016, un crecimiento de 53.544 internos. Ahora hay que sacar 2016 a 2019, tenemos 97.000 internos, el crecimiento sigue en ascenso y por lo tanto nosotros vemos, por ejemplo, ahora cómo el Estado, qué medidas el Estado puede dictar frente a esto. La primera medida que ha optado el Estado es por dar el indulto. Hemos leído en esta norma última, no posiblemente bien pensada, intencionada en esto, ojalá los resultados marquen las cifras que el Ministerio de Justicia ha estimado a lo que pudiera llegar esta norma. Leyendo un poco la normativa de Chile que ha dado frente a este problema recientemente, podemos ver que ha utilizado también el indulto. El indulto en este momento lo ha dado el Estado para los mayores de 60 años que puedan tener alguna afección pulmonar o cardíaca, etcétera, y para las madres gestantes que hubieran cumplido, que faltaría muy poco tiempo para cumplir la condena. Creo en esto, en este grupo de normas, también ahora se daría la opción, ojalá se daría la opción también de ver el caso de los procesados, como lo ha dispuesto también el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que los jueces revisen sus mandatos a fin de que pudiera modificarse la situación del interno procesado. En este contexto, nosotros, ¿qué consideramos? Se ha considerado que en el Perú, por ejemplo, se han dado leyes cada vez mucho más drásticas, mucho más restrictivas para el campo penitenciario. Y, por ejemplo, y desde el año 2002 y posteriormente a esto, inclusive la ley procedimental 2, el beneficio debe darse o debe concederse con la sentencia firme, al momento que se dicte la sentencia firme. Pero al mismo tiempo, esta misma norma dice, siguen vigentes las normas prohibitivas sobre el beneficio penitenciario. Eso debe corregirse, creo, y tener una sola visión sobre esta materia, toda vez que no estamos hablando de expedientes que pueden archivarse, sino de seres humanos que viven, padecen con todo, ¿no? Reconociendo en algunos casos la gravedad de los delitos, pero, por ejemplo, en el caso de los delitos de omisión de asistencia familiar, nosotros habíamos ya propuesto hace mucho tiempo, mediante un estudio, un trabajo que realizamos en la universidad, para que este grupo de internos, que son aproximadamente 4.000, 4.500 quizá, puedan ocupar establecimientos penales diferenciados. El Código de Ejecución Penal determina que pueden construirse establecimientos penales para geriátricos, para madres gestantes, madres con niños enfermos mentales
¿Y por qué no haber creado de repente un establecimiento penal mínimo sin mayor seguridad para estos internos y no enviarlo a cárceles cerradas como la que ha estado ocurriendo actualmente? Quizá la norma que han dado para liberar a los internos por este delito también necesita una revisión de una sola visión muy sencilla que podemos leer. Dice, podrá acceder el interno que haya pagado la reparación civil y el íntegro de la pensión a la fecha de la solicitud. Eso entendemos nosotros en derecho que debe ser el íntegro que motivó la sentencia más lo que ha venido devengando a la fecha. Si eso es así, si no tuvo plata para pagar lo poco o mucho que debe el interno, peor será que no pueda pagar ahora con la deuda acumulada. Es cierto que esto tiene también un matiz social, una relación de carácter social que hay que mirarlo en el contexto. Posiblemente sea un pequeño grupo que no quiera o simplemente sea renuente al pago. Pero la mayor parte de la gente, quizá en un 80 o 90%, esta gente que perdió trabajo, perdió industria, que no tiene ahora para pagar la pensión alimenticia. En ese contexto, quizá las normas que se den o que se dan para el campo penitenciario deben ser normas mucho más claras, normas mucho más sencillas, porque el verdadero detentor de estas normas va a ser el interno. Y el interno necesita tener normas precisas, normas claras. Mucho más ahora en esta situación de aislamiento que estamos viviendo en el país, ¿quién camina para hacer esos trámites? Ese es un gran problema y quizá el apoyo va a ser el Poder Judicial que pueda informar cuántos y toda esa cosa, pero creo las normas que se dan para indulto, etcétera, deben ser normas también que deben ser mucho más claras. Sin embargo, es un esfuerzo del Ministerio de Justicia. Yo reconozco el esfuerzo que pueda significar esta actividad de poder poner en libertad a gentes que no es muy fácil. Vas a encontrar en ese camino, se van a encontrar gente en contra y gente en favor. Lo que yo particularmente participo es que seamos simplemente humanos en el tratamiento de la persona encarcelada, porque él es un miembro más de la comunidad social nuestra. En este contexto también no he visto todavía mayor normativa, una norma muy expresa respecto a beneficios penitenciarios. Quizá la 1296 que dice debe obtener el interno al cumplir el tercio de la condena. Quizá en eso, si hay algún interno que ha cumplido el tercio de la condena y que es primario y en el delito por el que está sentenciado es procedente de beneficio, creo que con un informe fácil puede salir inmediatamente. Igual podría ser en aquellos delitos en que, aún siendo graves, por ejemplo, como 189, habiendo cumplido las 3/4 partes, pueden salir en libertad condicional. Por otro lado, también el Código de Ejecución Penal permite la libertad condicional en segunda condena, o sea, para reincidente simple, cuando ha cumplido la mitad de la pena. Creo eso también hay que considerarlo porque muchos de los internos que puedan acogerse a estos, pero también es importante visualizar que todas las normas deben ajustarse a que no causen problemas en la comunidad social, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso del indulto, está hablando una última norma de se ha hablado en algún momento, se habla de un indulto común, etc. Yo pienso que el indulto es una gracia presidencial que está contenida en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución Política del Estado. Dice solamente, el presidente puede conmutar, indultar y ejercitar el derecho de gracia. No quizá también el Ministerio de Justicia pueda ver en qué casos puede el presidente ahora ejercitar el derecho de gracia cuando el tiempo de la investigación se duplica más su ampliatoria.
que estaba todavía en función del código procesal anterior. Por otro lado, los beneficios de redención de pena por el trabajo, es cierto, en eso sí estamos de acuerdo que también no es acumulable cuando se realizan en tiempos simultáneos. Las normas también deben hacer referencia a esta posibilidad porque al haberse prohibido en la mayor parte de beneficios de prelibertad, el mayor número de egresados de prisiones se está dando por cumplimiento de pena con redención de pena. En este contexto, yo quiero indicar, por ejemplo, que de los delitos que mayor hacinamiento pueden causar en los establecimientos penitenciarios, siempre hemos tenido el delito contra el patrimonio con su especificidad, que es el delito de robo agravado. A eso se va a sumar, o se suma el delito de tráfico de drogas, que el INPE lo clasifica en 2 o 3 espacios. Si unimos esos 3, estamos hablando de un segundo lugar, y el delito contra la libertad sexual, y luego ya viene un decalaje los otros delitos. Es de advertir también que tenemos alrededor casi de 1.800 o 1.600 internos por extranjeros, a los cuales se le ha dado la posibilidad de retornar a su país. La 32.219 no ha tenido mayor efectividad porque se exige para su cumplimiento, para su determinación, que por ley se permita la semilibertad y libertad condicional. Si esto no es factible, lógicamente no es procedente el traslado de estos internos en esta modalidad, y deberíamos dar quizás sí más atención a los tratados internacionales sobre el cumplimiento de pena, en los cuales estamos ya en 22 tratados internacionales, y el último se ha firmado con Francia, que cambia un poco también las reglas para su ejecución. No sé si estamos en el tiempo, todavía tengo tiempo. Sí, doctor, aún hay unos minutos más, podría ser. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué ha significado este crecimiento poblacional en estos últimos días? Recién la atención de la comunidad va. Nosotros decíamos en algún momento en clase, ¿no?, lo que significa la detención, la libertad, simplemente para que puedas probar. Enciérrate en tu casa una semana sin salir, con todas las comodidades, y vas a ver lo que significa la privación de la libertad. Muchos criticaban la detención domiciliaria, y ahora que estamos nosotros viviendo una parte de este panorama, vemos que lo difícil que es, aún con todas lo que usted puede gozar como en su casa. Y por eso es que nosotros consideramos que tiene que haber una atención hacia el campo penitenciario, una atención del penitenciario, haciendo ver también que la necesidad que tienen estas personas de egresar en condiciones sanas, en condición viva. ¿Y qué ha ocurrido con el COVID-19? Claro, era lógico que establecimientos penales hacinados eran muy fácilmente, ¿no?, infectables con este virus, como se ha producido ya en algunos penales en algún penal de Lima, en Sarita Colonia, y donde han fallecido varios internos, donde han fallecido también ya más de 3 empleados penitenciarios. Esto significa que, si bien es cierto, la policía, los médicos y los enfermeros tienen especial atención en cuanto a su remuneración, en cuanto a la determinación del Estado, también debe involucrarse en este tema al personal penitenciario por por la vinculación, por la cercanía que tienen con el interno, y por el peligro en que constantemente están en vinculación, en circulación. Por lo tanto, quiero finalizar para entrar a las preguntas que posiblemente serán de mucho más discusión o análisis, indicando de que el problema carcelario es
acuciante, es preocupante y creo y espero que el Estado dé la mejor solución a este problema, pero entendiendo también que no es factible un indulto para todos, que no es factible un beneficio penitenciario para todos, reconociendo también que el país, la comunidad tiene la necesidad de asegurarse de aquellas personas que infringen, que hacen, que delinquen y hacen daño a la comunidad social. Con esto creo que podemos entrar a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Han realizado en el chat algunas preguntas. Voy a pasar a dar lectura de las mismas. La participante María Luisa Farfán Flores consulta: desde la visión del convencionalismo, ¿qué normas del derecho internacional humanitario podemos aplicar en la situación de la pandemia actual como un esfuerzo para lograr desasinar los establecimientos penitenciarios del Perú? Bueno, las normas internacionales serán de aplicación en tanto estas se conviertan en leyes, pero sin embargo, en muchos de los casos, estas tienen vinculación con la ejecución con el Estado, a la ejecución de las condenas, pero todas ellas referidas al campo penitenciario están indicando que el tratamiento debe ser integral, el tratamiento debe ser personalizado y que el hombre encarcelado tiene derecho a una habitación, a una forma de vida no mínimamente acorde a la condición de ser humano y que la permanencia no debe, no debe deteriorar al interno y es más, debemos nosotros mirar también que la cárcel no puede ser un depósito de seres humanos, sino un lugar de tratamiento para efectos de rehabilitación social. Creo que en ese contexto todas las normas de carácter internacional también van en apoyo, ¿no?, del mejor trato, del acceso a beneficios y no aplicación de leyes retroactivas, ¿no? ¿Aló? Aló, doctor. Sí, le escucho. La siguiente pregunta es de parte del compañero Alexander Lisbrao, quien señala: la Organización Mundial de la Salud mencionó que el principal foco infeccioso eran los establecimientos penitenciarios por la concentración de muchas enfermedades y el hacinamiento propagaría esta enfermedad del COVID-19. En ese sentido, un eventual indulto para condenas firmes, ¿qué delitos deberían considerarse para el otorgamiento del mismo? Y si algunas personas consideradas vulnerables han cometido delitos graves, ¿cómo se procedería en su caso? Bien, el Estado ha dictado ya una norma sobre el indulto. Se debe precisar que el indulto normal que da el Estado, el gobierno, el presidente de la República, en los meses de julio, diciembre, en cualquier momento que él pueda determinar, está determinado en la Constitución. La Constitución no habla de indulto humanitario, entonces el indulto humanitario es una extensión que se ha hecho, pero se puede enmarcar directamente en caso de indulto. El Estado ha considerado conceder a los mayores de 60 años, a las madres con niños y madres gestantes también, y a los que son vulnerables en este caso. Lógicamente, hace un distingo de que no en todos los casos será procedente, sino en aquellos delitos que no sean, por ejemplo, lesa humanidad, lo que fuera. Y en este contexto, la norma 04/2020 que ha dado el Estado especifica los casos en los que pueda concederse el indulto, inclusive que eh, aborda este tema y que es necesario que nosotros también pudiéramos leerlo para poder comentar. Y yo considero que si hablamos de indulto normal, esta tiene que basarse en el tipo penal en materia de sentencia. Diríamos, el presidente de la República puede conceder indulto en aquellos tipos penales cuya concesión no sea permisible.
Y el indulto humanitario abarcaría a otros aspectos en los cuales ya no se funda en el delito, sino en la vida misma. Más vale morir en cárcel, perdón, morir en libertad que morir en cárcel. Este más o menos podría ser un poco la determinación que pudiéramos tener. Sin embargo, esto supongo va a tener mayor discusión y va a merecer mayor discusión. Sin embargo, frente a las actuales situaciones, frente a la actual situación, y que nosotros también consideramos desde mucho antes, era el establecimiento carcelario hacinado. Es un establecimiento promiscuo, un establecimiento que no propende a un buen tratamiento penitenciario y es germen de toda clase de enfermedades. Y en este caso, siendo el COVID-19 un virus muy rápido y fulminante, fácilmente puede afectar a una gran masa hacinada en los cuales no es posible realizar ni siquiera la separación de 1 metro de distancia. Bien. Gracias, doctor. Hay algunas preguntas más que nos gustaría que siguen formulando las personas que están participando. Una de ellas señala Sí. Una de ellas nos señala, por ejemplo, que en esta situación en las cuales se están emitiendo medidas, pero siempre sujetas al tipo de delito que se ha cometido, estas restricciones que se harían por el tipo de delito representarían aun cuando las personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, representa una vulneración al principio de igualdad. Entonces, ¿qué opinión le merece esa situación? Sí, es difícil la situación para definir por el Estado mismo respecto posiblemente a determinados delitos como violación de menores, terrorismo, secuestro, extorsión. Sin embargo, sí, una buena política sería que si el interno es vulnerable y su salud está afectada o puede ser afectada fácilmente por este virus, creo que eso con un estudio médico concienzudo y con un informe adecuado podría darse el indulto, en el caso del sentenciado, el indulto humanitario, porque el indulto humanitario, por lo menos personalmente para mí, ya no juega el tipo penal, ya no debe jugar sino la vida misma. En ese contexto, creo, han hecho en otros países también, el Estado, el Ministerio de Justicia deberá estudiar este caso. De acuerdo, doctor. Otra pregunta es acerca de la utilización de grilletes electrónicos como Medida alternativa. Como medida alternativa, exactamente, ¿no? Sí. ¿Qué podría comentar al Mire, respecto? los grilletes electrónicos hasta se incorporaron hace mucho tiempo acá en el Perú. Sin embargo, hasta el momento creo que se han impuesto solo 26. Esto quiere decir que la estructuración de estos grilletes electrónicos no está técnicamente muy diseñado o bien diseñado. ¿Por qué? Porque cuesta más o menos su aplicación 650 a 750 soles por persona. Entonces, eso tendría que modificarse y se ha incorporado inclusive al artículo 29 del Código Penal como una medida que puede utilizarse para efecto de sentencia. Por ejemplo, sentencia, utilizar grilletes electrónicos. Esto ha determinado que no está adecuadamente diseñado el tema del uso de los grilletes, pero sin embargo podría ser para mí una buena medida la utilización de grilletes electrónicos para que en estos momentos, en ciertos delitos en los que no existiera mayor peligro procesal o mayor peligro en la ejecución de la condena, poder utilizar este grillete. Significa que debamos mejorar cómo se utilizan estos grilletes, porque hasta este momento creo que no tenemos una central que disponga para el control exhaustivo de los internos con esta medida y una coordinación adecuada de repente con el Poder Judicial y el Ministerio Público también para ver en qué medida y en qué delitos
se pudiera imponer o utilizarse con mayor número de internos esta medida alternativa a la prisión. Nosotros siempre hemos considerado frente al crecimiento poblacional, por ejemplo, frente a las prisiones preventivas muy exageradas últimamente, nosotros hemos sugerido las medidas alternativas a la prisión. Inclusive hay que estudiar la posibilidad de cárceles privadas que como academia la podemos discutir. Pero esto va a significar que por qué las normas que se dan no tienen aplicación hasta en el tiempo, teniendo ya de maduración, de ejercicio y durante en su vigencia mucho tiempo y podamos tener solo 26, 27 internos con esta medida. Creo que esta puede ser una gran medida, pero el gran problema es que cuesta esto o costaría al interno su mantenimiento. De acuerdo, doctor. Hay tres preguntas finales, nada No más, hay doctor. problema, no hay problema, no hay problema. Yo estoy acá en casa a disposición, no hay problema. Muchas Estoy gracias, a doctor. disposición de ustedes. Bien, la otra pregunta es formulada por el compañero Diego Carguachagua. Él nos señala de que en este estado de emergencia se han pronunciado dos medidas sobre la conversión de penas en el caso de la omisión a la asistencia familiar y por otro lado el tema de los indultos. Sin embargo, ambas medidas no tienen una incidencia tal vez muy fuerte en lo que vendría a ser el hacinamiento, ¿no? Entonces su pregunta sería, ¿qué otras medidas alternativas usted cree que podría funcionar o que debería adoptar el Ejecutivo en estos momentos? Mire, es cierto que el gobierno ha dado disposiciones para los casos de omisión de asistencia familiar y también una norma reciente sobre conversión de penas. Se está hablando de una población más o menos que sería beneficiada con 3.500 internos. Sin embargo, esto tiene que ser pronto, tiene que ser muy rápido. Entonces, pero por otro lado, habría que ver cómo también si se pide otras medidas, cómo pues, las detenciones se pueden convertir en comparecencias, pero hay que estudiar ya. El Poder Judicial ya dio también su norma sobre esto para que los jueces estudien este problema, pero también podría darse la modificación del Código de Ejecución Penal en el sentido de limitaciones para acceso a semilibertad y libertad condicional. Quizá ahí puede estar también un espacio de salida, de mayor número de internos, decir, por ejemplo, de repente, decir, los internos que hubieran cumplido la mitad de la pena en los casos de delitos cuya sentencia no sea mayor a 8 años, si es que están hablando de 8 años como máximo. O cuando dicen, por ejemplo, pueden acceder al indulto a aquellos que les falta por cumplir 6 meses. A mí me parece muy poco tiempo. El indulto, ¿qué cosa es? Es el perdón de una parte de la pena que le falta por cumplir al sentenciado y es una potestad presidencial. Y por lo tanto, no necesariamente decirle que le falta 6 meses, si en los delitos en los que sí sería procedente, no es necesario esperar ni siquiera la mitad de la condena, sino que hubiera cumplido quizá el tercio de la pena. Y también abrir el caso de liberación condicional con mucha más apertura para por otros delitos debidamente estudiados, pero con la prontitud que requiere la medida actual, toda vez que esta pandemia está afectando día a día y está cobrando más vidas en los establecimientos carcelarios. Sí. ¿Otra pregunta? Astrid. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, sí, pero no te veo ahora. No sé, tengo un problema Ahora sí, creo con ya la estamos. red. ¿Sí me escucha ahí? Perfectamente, te veo también. Ya.
No, lo que Ya, decía, gracias, lo que profesor. decía, lo que decía Astrid, lo que decía era que ya le estaba dispuesto en algunos casos la conversión de la pena, no por servicios comunitarios, etcétera, pero también sería conveniente estudiar en qué casos, por ejemplo, se puede abrir un poco más la posibilidad de acceso a semilibertad y libertad condicional, así también como al indulto. Si el indulto es una gracia, decía, presidencial, que le faculta al máximo mandatario del Estado, ¿no? Concederla como una gracia, habría que no necesariamente esperar que le falte 6 meses, no simplemente de una pena de 5 años, ya tiene 3 años o 2 años afuera o así. Habría que ser un poco más extensivos en este sentido para que si van a salir 3.500, esto no hace mella totalmente en cuanto a la población que tenemos 97.000. Es cierto que no estamos pensando en libertades absolutas o en libertades que puedan poner a personas que pueden hacer daño a la comunidad masivamente, no estamos, pero sí debemos proteger la salud de las personas permitiendo a aquellos que pudieran estar enfermos o aquellos que han cumplido la mitad de su condena o 3/4 partes de su condena pueden ser también escarcelados mediante semilibertad y libertad condicional. De acuerdo, profesor. Dos preguntas más y con eso concluiríamos. Déjeme buscar la pregunta, por favor. Un momentito, por favor, profesor. No, yo tengo todo el tiempo acá, no hay problema. Se fue acá. Desde allá, ¿no? Sí, doctor, disculpe, Astrid ha tenido un pequeño inconveniente ahorita con el audio y creo que con su entrada de ¿Ya? video. Ahorita se va a estar reconectando. Sin No se embargo, preocupe, no se preocupe, yo estoy acá. bien, ¿Ya? doctor. No se preocupe. Dime, si te escucho yo. En todo caso, lo que vamos a hacer es ir continuando hasta que Astrid se pueda reconectar. ¿Ya? Creo que quiere formular ella también una pregunta. La otra pregunta formulada por parte de los asistentes es si es que usted conoce el porcentaje de reincidencia de los individuos y si este es un porcentaje importante, demostraría que no se está cumpliendo propiamente el fin de la pena. Al respecto, ¿cuáles son las últimas políticas aplicadas por el Estado peruano para cambiar esta realidad? Bien. Mire, el Instituto Nacional Penitenciario no habla de reincidentes, habla de reingresantes. Sin embargo, el Código de Ejecución Penal habla de primera condena y segunda condena, ya la segunda condena es un reincidente simple. Sobre este particular se dio la ley 29.604 referido al tratamiento de internos reincidentes y habituales. En ese marco se determinó, por ejemplo, algunas prohibiciones para beneficios penitenciarios, como también para efectos de semilibertad, libertad condicional y redención de pena. Pero esta norma, la 29.604, estableció también que era reincidente aquel que, igual casi como se manejó en el Código Penal de 1924, en el artículo 111, es reincidente el que después de haber cometido un delito vuelve a cometer uno nuevo, no antes de los 5 años. Y en el caso de los habituales, dice basta que fueran 3 delitos o en delitos varios sin importar el tiempo. En eso abre la opción de que pudieran ser habituales o reincidentes. Y limita también por la condición de reincidentes al acceso a beneficios como semilibertad o redención de pena y da tiempos distintos. Pero yo debo explicarles sobre esto. La pregunta me parece muy interesante de que la reincidencia no es un espacio estrictamente matemático, aritmético. La reincidencia no es como dicen, por ejemplo, algunos tratadistas españoles, es la comisión de un nuevo delito luego de una sentencia ante los 5 años. No es una proporcionalidad aritmética, sino que la reincidencia
para el campo penitenciario debería jugar en el sentido de que qué acciones rehabilitadoras has tenido en el campo penitenciario y cómo, habiéndote rehabilitado, habiendo cumplido satisfactoriamente con los fines de la pena, ¿por qué nuevamente vuelves a delinquir? Aquí ya entra otro panorama importante para el campo penitenciario, que es que el interno, cuando sale del establecimiento penal, muchas veces sale con oficio aprendido. Pero ¿qué pasa con la comunidad? El seguimiento postcarcelario no tiene mayor efectividad porque el interno sale y se deja a su suerte, salvo en los casos de semilibertad y libertad condicional, que siguen siendo ayudados y colaborados por la Dirección del Medio Libre. En este contexto también es necesario mirar la colaboración de la sociedad para que reciba al hombre egresado de la prisión. Pero esto estará en respuesta a que yo recibo siempre cuando veo y estoy mirando, ¿no?, que el campo penitenciario está tratando y rehabilitando, pero si yo veo que el establecimiento está hacinado, que el establecimiento penal no está trabajando adecuadamente, aun cuando reconozco que en muchos establecimientos penales de provincias casi un 70-80% de la población penal trabaja. Es por eso que la reincidencia no es un acto aritmético, sino para el campo penitenciario debe ser por qué reincide el interno habiendo tenido las facilidades en el campo penitenciario y las facilidades que le da la comunidad social en su recepción. ¿Por qué él transgrede nuevamente? Es eso lo que hay que estudiar. Entonces, convengo que este tema también necesita una comprensión mejor y un análisis de las normas que se han dado en ese sentido y las otras también que son totalmente prohibitivas y rigurosas por el campo penitenciario. Eso sería para en cuanto a si hay alguna pregunta. Ya. Sí, Ahora, dos preguntas. muy Ahora bien. sí, finales. La penúltima pregunta, profesor, señala que la inquietud de uno de los participantes es que estas medidas que se están adoptando ahora por parte del Ejecutivo, como el tema de los indultos en algunos casos concretos, o el caso de la conversión de penas, si más adelante, finalizado el estado de emergencia, van a tener algún tipo de incidencia en lo que vendría a ser la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué opinión le merece usted? Claro, lo que ocurre es que el establecimiento penitenciario hacinado ya es un factor negativo para los efectos de la seguridad ciudadana. El interno que salga del establecimiento penitenciario, sale del establecimiento penitenciario, se incorpora a la comunidad social. Bien o mal rehabilitado, se va a incorporar. En ese contexto, creo las medidas que se han dado, si bien es cierto son medidas temporales, ¿no?, habría que mirar también cómo estas se consolidan en el tiempo para permitir que la población penitenciaria vaya creciendo normalmente y al mismo tiempo mirar también que la creación, la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. En eso, por ejemplo, si usted hace una estadística, una encuesta, hay que construir más cárceles o escuelas, va a ganar escuelas. Yo estoy de acuerdo que sean escuelas, pero frente al crecimiento y a la real situación carcelaria de un crecimiento que sobrepasa un 50.000 internos en los 86 establecimientos penitenciarios, creo es motivo para que el Estado pueda estudiar definitivamente el tema carcelario, incorporarse en este tema y buscar los mecanismos conducentes adecuados al tratamiento y rehabilitación del interno y al mismo tiempo a que las medidas de detención, las medidas de conversión de penas, indultos, sean lo más adecuadamente determinados para la población carcelaria. Eso sería mi respuesta. De acuerdo, doctor. Ahora sí, la última pregunta.
Hace poco tuve la oportunidad de escuchar una conferencia del profesor español Iñaki sobre la situación de eh, justamente del sistema penitenciario en diversos países, y él lo que manifestaba era de que se está dando una constante en todos los países, que es la restricción de la comunicación por parte de los familiares hacia los internos, y también de los internos para que puedan comunicarse con sus familiares. Señalaba de que la mayoría de cárceles, tanto en Europa como en América Latina, eh, seguían un diseño decimonónico, que lo que favorecía era siempre la restricción de las comunicaciones. Sin embargo, comentaba de que de repente esta situación del estado de emergencia que se está produciendo por la pandemia podría ser como que el declive para que finalmente podamos romper ese modelo y implementar o dar herramientas, mayores herramientas para que los internos, para no restringir la comunicación de los internos, ¿no? Acá también en Perú tenemos conocimiento de que el INPE dispuso de que ningún familiar podía ir a ver, o no, se suspendieron las visitas en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Entonces, ¿cómo conjurar, en todo caso, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo conjurar el derecho que tiene la persona que se encuentra recluida en el establecimiento penitenciario, esa situación de emergencia, y su derecho a la comunicación, que no debería, pues, ser recortado ni aún en esta situación, pues, ¿no, doctor? ¿O qué opinión Bien, le merece? bien. En ese contexto, dice nuestra norma, el interno tiene derecho a comunicarse con su familia y al mismo tiempo el establecimiento penitenciario puede tener teléfonos, como lo hay en todos los establecimientos carcelarios, de los cuales el interno puede comunicarse con la familia. También hay la comunicación a través de la visita personal que hace el interno. En el Perú, las mujeres miércoles y sábado y los varones el día domingo. Creo la idea de recortar la visita a los establecimientos carcelarios por parte de la familia está bien, teniendo en cuenta el gran número de personas que pudieran ingresar y en esta etapa de pandemia, de virulencia, hubiera sido muy dañina para esto. Pero por otro lado, habría que crear quizá canales adecuados a través de los cuales la familia que lleva alimento o fundamentalmente medicamento le haga llegar al interno, que existe un conducto natural. Porque ¿qué es lo que le lleva normalmente el interno a su familia? Alimentos y medicamentos. Y en una situación de emergencia y de déficit económico, habría que ver cómo estos internos que están padeciendo de alguna otra enfermedad pudieran curarse o seguir con su tratamiento, porque inclusive nuestra legislación permite que el interno que tiene asistencia médica externa puede hacerlo con conocimiento del médico del establecimiento carcelario. En este contexto, las restricciones a la comunicación, lo que está restringido es la visita personal por ahora, temporalmente, pero la visita a las comunicaciones están abiertas por los teléfonos internos que tiene el establecimiento con los encriptados que se han hecho en este caso. Porque también se ha visto que de cárceles, por ejemplo, mediante celulares u otros instrumentos, se han utilizado para extorsionar, para secuestrar, y estaban en actividades delictivas con crimen organizado, etc. En ese contexto, creo las visitas que se han suspendido me parece bien en la actual situación por la cantidad de gente que tiene. Imagínate, Lurigancho con 10,000, que vayan dos por cada interno con 30,000, sería absurdo y estaríamos hablando de una infección mucho más grande. Pero sí hay que ver cómo el interno pueda recibir su medicamento a través de una comunicación del servicio social o de parte del establecimiento penitenciario para no afectar algunos tratamientos que ha venido llevando el interno. El interno tiene derecho a comunicarse con su familia, pero en situaciones como estas creo que hay que restringir la visita personal por la seguridad del propio interno y por la seguridad de la familia, pero asegurando que los medicamentos y la alimentación sean realmente
buena o atendible a la población carcelaria. Porque ¿qué hace un interno con tuberculosis si no recibe su alimentación adecuada o la medicación? O los internos que tienen otra clase de dolencias necesitan también eso. En ese contexto, estoy de acuerdo con Ignacio Iñaki de que puedan suspenderse las visitas temporalmente mientras dure esta pandemia, pero la comunicación mediante el teléfono, eso está garantizado por el establecimiento penal en tanto ellos lo permitan y esta sea una comunicación estrictamente personal de familia, no de familia o al abogado exclusivamente. Pero lo que está prohibido por ahora es la visita personal, que sí hubiera aglomerado mucho más las cárceles y eso hubiera determinado una propensión más del virus que afecta al Perú, al mundo y a la sociedad misma y que hubiera sido más dañosa o dañina para la población recluida. Muy bien. De acuerdo, profesor. Muchísimas gracias por la exposición. Ya hemos culminado con las preguntas. Si tuviera algunas palabras finales, alguna reflexión final que nos quiera compartir. Astrid, muchísimas gracias por la comunicación que me ha permitido verlos ahora físicamente a ustedes, a través tuyo, al resto de repente. Mis saludos al Círculo de Estudio Mixam Más y que esta clase de actividades hay que hacerlo siempre. Yo estaré dispuesto a discutir de repente temas específicos que ustedes me convoquen y que es necesario discutirlo. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los miembros del Grupo de Estudios Florencio Mixam Más. Hasta luego y cuídense en casa, cuiden a la familia. Yo los quiero mucho y quiero tenerlos siempre a mi lado y tenerlos siempre como sanmarquinos. Gracias, Astrid. Muchísimas gracias, profesor. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Agradecemos, igual para usted, profesor. Agradecemos la participación de todos los que se han logrado conectar. A su vez, reiteramos nuestra invitación para las siguientes sesiones. La próxima semana vamos a contar con la presencia de la profesora Magnolia Salazar, una profesora colombiana que nos va a hablar acerca de extinción de dominio. También vamos a contar con la presencia del profesor Araya Vega, quien nos va a hablar sobre flagrancia y detención policial, así que los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias.